En el corazón de la bulliciosa Ciudad de México, donde el ritmo de la vida nunca parece detenerse, un supermercado funcionaba como un microcosmos de la ciudad misma. Sus pasillos, iluminados con una luz blanca y fría, eran un hervidero de gente. Madres haciendo malabares con los niños y las compras, ejecutivos con prisa comprando una cena precocinada, ancianos moviéndose a un ritmo más lento y meditado. Era un escenario de rutinas diarias, de interacciones fugaces y anónimas. Y en medio de ese caos cotidiano, en la caja número 7, se desarrollaba una historia silenciosa, una de esas batallas personales que se libran a la vista de todos, pero que nadie parece notar. David, un padre soltero de 38 años, era un cliente habitual de esa tienda, y había algo en la cajera de la caja 7 que había capturado su atención y su creciente preocupación. David conocía bien la lucha silenciosa. Desde que su esposa falleció 3 años atrás, su vida se había convertido en un delicado acto de equilibrio entre su trabajo como diseñador gráfico independiente y la crianza de su hija de 7 años, Sofía. El cansancio era su compañero constante, un peso sordo detrás de sus ojos amables, pero su propia experiencia con el dolor y la dificultad no lo había endurecido. Al contrario, le había abierto los ojos a las cargas que otros llevaban. Había desarrollado una especie de sexto sentido para detectar el sufrimiento ajeno, y por eso no pudo ignorar a la joven cajera. Era una chica que no tendría más de 22 años, pálida y con unas ojeras que ni el maquillaje podía disimular. Pero lo más alarmante eran sus manos. Sus manos temblaban sin cesar. No era un temblor violento, sino un movimiento fino y constante, casi imperceptible, a menos que se prestara atención. David lo notó por primera vez cuando ella tuvo dificultades para darle el cambio, las monedas bailando en su palma, antes de poder depositarlas en la suya. La semana siguiente, la vio casi dejar caer un frasco de vidrio mientras lo escaneaba. Cada vez que pasaba por su caja, la escena se repetía. Sus manos temblaban al pasar las tarjetas de crédito, al embolsar las verduras, al teclear los códigos. Mientras otros clientes mostraban impaciencia, resoplando o mirando el reloj, David sentía una punzada de una emoción que no sabía nombrar, una mezcla de compasión y una profunda e inquietante curiosidad. Sofía, su hija, era una niña observadora, de esas que ven el mundo con una claridad que los adultos han perdido. Sentada en el carrito de la compra, a menudo miraba a la cajera con sus grandes ojos curiosos. David se dio cuenta de que su hija también había notado el temblor. Una tarde, mientras esperaban en la fila, Sofía se inclinó hacia él y le susurró al oído, con la inocencia brutal de la infancia: «Papá, ¿por qué a la señorita le bailan las manos?». La pregunta, tan directa y sin filtros, resonó en el corazón de David. Era la misma pregunta que él se había estado haciendo durante semanas, pero que no se había atrevido a formular. La pregunta de su hija le dio el empujón que necesitaba. Decidió que la próxima vez, con el mayor tacto posible, preguntaría. Esa noche, la oportunidad se presentó. El supermercado estaba más concurrido de lo habitual, y la joven cajera, cuyo nombre leyó en su gafete por primera vez, Laura, parecía estar al límite de sus fuerzas. Su palidez era más acentuada, y el temblor de sus manos era más notorio que nunca. Cuando llegó su turno, David saludó con una sonrisa amable. Laura intentó devolvérsela, pero el gesto fue un mero espasmo de sus labios, una máscara frágil que apenas ocultaba un agotamiento abrumador. Mientras ella escaneaba sus productos, su mano temblorosa rozó accidentalmente un paquete de galletas que cayó al suelo. «Lo siento, señor, qué torpe soy», murmuró, su voz casi inaudible mientras se agachaba a recogerlo. Si alguna vez te has preguntado sobre las historias ocultas de las personas que te cruzas cada día, quédate con nosotros. Esta historia es un recordatorio de que un poco de empatía puede iluminar las batallas más oscuras. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios si alguna vez un pequeño gesto de amabilidad ha marcado una diferencia en tu día. David esperó a que terminara de cobrar, a que la transacción hubiera finalizado por completo para que su pregunta no pareciera una queja o una intromisión indebida. Guardó su cartera, pero en lugar de marcharse, se quedó un instante más. Se inclinó ligeramente sobre el mostrador,
bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo. «Disculpa el atrevimiento, Laura», comenzó. Su tono era suave y genuinamente preocupado. «Llevo tiempo observando y he notado que tus manos tiemblan. ¿Te encuentras bien? Por favor, no te ofendas, solo pregunto por si hay algo en lo que se pueda ayudar». No había lástima en su voz, solo una preocupación sincera de un ser humano hacia otro. La pregunta, tan simple y tan directa, pareció romper algo dentro de mí. Laura estaba acostumbrada a la indiferencia, a la impaciencia, a ser una pieza anónima en la maquinaria del supermercado. Pero la amabilidad inesperada de aquel cliente, la gentileza en su mirada, fue demasiado para su agotada compostura. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, y por un momento luchó por contenerlas, mordiéndose el labio inferior. Pero la presa se había roto. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, seguida de otra. Intentó hablar, pero un sollozo ahogó sus palabras. David esperó pacientemente, su corazón encogiéndose al ver su angustia. Finalmente, Laura logró encontrar su voz, aunque era un susurro quebrado y lleno de dolor. «Perdóneme, señor», dijo, secándose las lágrimas con el dorso de su mano temblorosa. Nadie me había preguntado nunca si estaba bien». Tomó una respiración profunda y temblorosa, y entonces las palabras brotaron, un torrente de verdad contenida durante demasiado tiempo. «Mis manos no tiemblan por nervios o por alguna enfermedad», confesó, su mirada clavada en un punto invisible más allá de David. Es que este es mi tercer trabajo del día. Salgo de mi casa a las 5 de la mañana para limpiar oficinas, luego trabajo en una cafetería por la tarde y termino aquí hasta el cierre. Mis manos no tiemblan, señor. Es mi cuerpo entero el que tiembla de agotamiento». David se quedó completamente inmóvil, las palabras de la joven resonando en sus oídos. «Tercer trabajo». La frase lo golpeó con una fuerza increíble. Miró a esa chica tan joven y de repente la vio de verdad, no solo como una cajera, sino como una guerrera librando una batalla invisible y hercúlea. Sintió una profunda admiración mezclada con una inmensa tristeza. Pero la historia de Laura aún no había terminado. «Mi mamá», continuó, su voz ahora un hilo apenas audible, «sufrió un accidente hace un año. Era costurera, pero ya no puede usar sus piernas. Necesita una operación muy cara para poder volver a caminar. Una cirugía que el seguro no cubre. Y yo no voy a parar hasta conseguir el dinero. Ella lo es todo para mí». La respuesta dejó a David sin palabras. Se quedó allí, en medio del bullicio del supermercado, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. Todo el cansancio que él sentía como padre soltero, todas sus propias luchas, de repente parecían palidecer en comparación con la carga monumental que esta joven llevaba sobre sus frágiles hombros. Su corazón se llenó de una empatía tan abrumadora que casi le dolía. Vio en el amor feroz de Laura por su madre un reflejo de su propio amor por Sofía, esa fuerza primordial que te hace capaz de mover montañas, de soportar lo insoportable. No era solo una historia triste, era una historia de un amor y un sacrificio extraordinarios. En ese momento, David supo que no podía simplemente marcharse, ofrecer una palabra de consuelo y seguir con su vida. Sentía una responsabilidad abrumadora de hacer algo, cualquier cosa. No era un hombre rico, tenía su propia hipoteca, las facturas, los gastos de la escuela de Sofía. No podía simplemente extender un cheque y solucionar el problema. Pero era un hombre con un corazón, con un talento y con una profunda creencia en el poder de la comunidad. Mientras Laura intentaba recomponerse, avergonzada por su arrebato emocional, una idea comenzó a formarse en la mente de David, una idea audaz, quizás ingenua, pero alimentada por la necesidad de actuar. «Laura», dijo finalmente, su voz firme, pero suave, «dame tu número de teléfono y por favor déjame visitar a tu madre mañana. No sé cómo todavía, pero te juro que vamos a conseguir esa operación. No estás sola en esto». «Ya no». Laura lo miró, sus ojos llorosos llenos de una mezcla de incredulidad y una chispa de esperanza que no había sentido en meses. Le dio su número, y mientras David y Sofía se alejaban, sintió por primera vez en mucho tiempo que quizás, solo quizás,
El peso sobre sus hombros se había aligerado un poco. David, por su parte, caminaba hacia la salida con una nueva misión, una que le había sido entregada en la caja número 7. Al día siguiente, David cumplió su palabra. Visitó el modesto apartamento donde vivían Laura y su madre, Ana. Encontró a una mujer de espíritu cálido y ojos brillantes, atrapada en un cuerpo que la había traicionado, sentada en una silla de ruedas. Vio el amor profundo entre madre e hija, un vínculo inquebrantable que era la fuente de la increíble fuerza de Laura. Escuchó su historia, completa, vio los informes médicos, entendió la urgencia de la situación. La visita solidificó su resolución. No iba a fallarles. Pasó toda esa noche en su estudio de diseño, no trabajando para sus clientes, sino para Laura. Utilizando sus habilidades, David creó algo simple pero poderoso. Diseñó una página web, una sola página con un diseño limpio y emotivo. En ella, contó la historia de Laura, la cajera de las manos temblorosas. Escribió sobre sus 3 trabajos, sobre su sacrificio, silencioso, y sobre el amor inmenso por su madre. Incluyó una foto de Laura en su puesto de trabajo, una imagen que había tomado discretamente y una foto sonriente de Ana, de antes del accidente. Creó una campaña de crowdfunding verificada con los documentos médicos adjuntos para garantizar la transparencia y estableció una meta, el costo exacto de la operación y la rehabilitación. A la mañana siguiente, con un nudo de nervios en el estómago, David publicó la página en las redes sociales. No la compartió en grandes foros nacionales, sino en los grupos de la comunidad local de su barrio en la Ciudad de México. Escribió un mensaje personal. Esta es la historia de una de nuestras vecinas, una joven que nos atiende con una sonrisa cansada en el supermercado. Todos la hemos visto, pero no todos la hemos mirado de verdad. Demostremos que en esta comunidad nadie lucha solo. Y entonces esperó, sin saber si su esfuerzo sería en vano, si su mensaje se perdería en el ruido incesante de Internet. Lo que sucedió a continuación fue un testimonio del poder de la conexión humana. La historia comenzó a compartirse, primero lentamente, luego con una velocidad asombrosa. La gente del barrio reconoció a Laura. Es la chica de la caja 7, escribían. Siempre tan amable a pesar de que se ve tan cansada. La historia resonó porque era real, porque era cercana. Era la historia de una vecina, de una hija, de una luchadora. Las donaciones comenzaron a llegar. No eran grandes. Cantidades al principio. 20 pesos, 50, 100. Era gente trabajadora, como David, como Laura, que daba lo poco que podía. Cada donación venía con un mensaje de ánimo. Estamos contigo, Laura. Tu amor por tu madre es una inspiración. En cuestión de 48 horas, la historia se volvió viral a nivel local. Pequeños negocios del barrio comenzaron a compartirla. La panadería donde David compraba el pan, el taller mecánico, la floristería. El dueño de un restaurante local hizo una donación significativa. Un periódico del barrio recogió la historia y publicó un artículo. La campaña se convirtió en un movimiento, una causa común que unió a toda la comunidad. David actualizaba a Laura constantemente, leyéndole los mensajes de apoyo por teléfono. Por primera vez, Laura no lloraba de tristeza, sino de una abrumadora gratitud. No podía creer que tanta gente, extraños en su mayoría, se preocuparan por ella. El clímax llegó 3 días después. David había invitado a Laura y a su madre a su casa con la excusa de cenar. Después de la cena, con Sofía sentada en el regazo de Ana, David giró la pantalla de su ordenador hacia ellas. Abrió la página de crowdfunding. La barra de progreso, que marcaba la meta de la operación, estaba completamente llena, de un verde brillante y vibrante, y la cifra total seguía subiendo. No solo habían alcanzado el objetivo, lo habían superado en casi un 30%. Había suficiente no solo para la cirugía de Ana, sino también para cubrir sus gastos durante los meses de recuperación, permitiendo que Laura dejara al menos 2 de sus trabajos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Laura se quedó mirando la pantalla, sus manos temblorosas cubriendo su boca. El sonido que salió de ella fue una mezcla de sollozo y risa.
la expresión más pura de incredulidad y alegría. Ana, a su lado, lloraba en silencio, sus manos tomando las de David en un gesto de gratitud infinita. «No sé cómo», susurró Laura, «no sé cómo agradecerte. A ti, a todos». David simplemente sonrió, sus propios ojos húmedos. «No me agradezcas a mí», dijo. «Agradece a la comunidad. Agradece a todas las personas que decidieron mirar de verdad. Tú inspiraste esto, Laura. Tu fuerza lo hizo posible». Esa noche, en ese pequeño apartamento, no había extraños, solo una familia forjada por la empatía y la solidaridad. La operación de Ana fue programada para la semana siguiente. Fue un éxito rotundo. El camino de la rehabilitación fue largo y difícil, pero por primera vez estaba lleno de esperanza. Laura estuvo a su lado en cada paso, ya no dividida entre 3 trabajos, sino capaz de dedicarle el tiempo y el cuidado que tanto anhelaba darle. Pudo renunciar al trabajo de limpieza y al de la cafetería. El gerente del supermercado, que se enteró de la historia por el periódico local, sintiéndose avergonzado por su falta de empatía y presionado por la opinión pública, le ofreció a Laura un puesto de supervisora, con un mejor sueldo y un horario más flexible, un puesto que ella aceptó con una nueva confianza en sí misma. La relación entre las dos familias se profundizó. David y Sofía se convirtieron en visitantes habituales, celebrando cada pequeño hito en la recuperación de Ana. La primera vez que pudo ponerse de pie con ayuda, la primera vez que dio un paso con el andador, el día que finalmente pudo caminar por el apartamento sin ayuda. Sofía adoraba a Ana, a quien veía como una abuela, y Laura se convirtió en la hermana mayor que David nunca tuvo. Descubrieron que sus historias, aunque diferentes, compartían un hilo común de pérdida, resiliencia y un amor que se negaba a rendirse. La historia de la cajera de las manos temblorosas se convirtió en una pequeña leyenda en el barrio, un recordatorio del poder que reside en las comunidades cuando deciden actuar. La gente saludaba a Laura en el supermercado no solo como a una empleada, sino como a un símbolo de esperanza y de la bondad inherente que a menudo yace latente a nuestro alrededor. Ya no era invisible, era Laura, la hija que había movido el corazón de una ciudad para salvar a su madre. Y David, el padre soltero y discreto, se convirtió en el héroe anónimo que demostró que no se necesita una fortuna para cambiar el mundo de alguien. A veces, todo lo que se necesita es el valor de hacer una simple pregunta. ¿Estás bien? Un año después, el apartamento de Laura y Ana estaba lleno de risas. Celebraban el 100º aniversario de la operación. Ana, ahora caminando con la ayuda de un bastón pero con una independencia que parecía un milagro, estaba en la cocina preparando su platillo especial, llenando la casa con un aroma a hogar y a victoria. Laura, con un brillo saludable en los ojos y sin el menor temblor en sus manos, acababa de recibir la noticia de que había sido aceptada de nuevo en la universidad para terminar la carrera de enfermería que había tenido que abandonar. David y Sofía estaban allí, no como invitados, sino como parte de la familia. Sofía, acurrucada en el sofá junto a Ana, miraba un álbum de fotos que habían creado juntos. Había fotos de la campaña, de la recuperación, de sus muchas cenas y celebraciones. Se detuvo en una foto de los 4, tomada unas semanas antes en un parque, todos sonriendo a la cámara, irradiando una felicidad genuina y ganada a pulso. «¿Sabes, abuela Ana?», dijo Sofía con su sabiduría infantil. Antes, a Laura le bailaban las manos. Ahora lo que le baila es el corazón cuando sonríe. Ana la abrazó con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. Habían pasado de ser extraños en un supermercado a ser el ancla y el puerto seguro los unos para los otros, una familia unida no por la sangre, sino por el extraordinario poder de un acto de bondad. Esta historia nos enseña una oleada poderosa y atemporal. Nos recuerda que la prisa y la rutina diaria a menudo nos ciegan a las batallas silenciosas que se libran a nuestro alrededor. Cada persona que nos cruzamos, desde el barista que nos sirve el café hasta la cajera que escanea nuestras compras, tiene una historia, una carga, un sueño. La empatía es el puente que nos permite cruzar el abismo de la indiferencia y conectar a un nivel humano profundo. A veces el acto más heroico que podemos realizar no es un gran gesto,
sino simplemente detenernos, mirar a alguien a los ojos y preguntar con sinceridad si necesita ayuda. ¿Alguna vez has sido testigo o protagonista de un acto de bondad de un extraño que te cambió el día o la vida? Comparte tu experiencia en los comentarios. Deja un corazoncito si crees que todos tenemos el poder de hacer una diferencia, sin importar cuán pequeños nos sintamos. Suscríbete para más historias que nos recuerdan la belleza de la conexión humana y la fuerza que reside en nuestras comunidades. Y si estás de acuerdo en que la pregunta más poderosa que podemos hacer es ¿estás bien? Comenta. La empatía cambia el mundo.